Este documento ahorita nada más literalmente se los acabo de mandar a las hermanas que están en el grupo A, porque me di cuenta que había algunas dudas. El documento va a ser respecto a cómo hacer el contexto. Entonces, en lo que yo voy a estar recortando, les voy a contar qué es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy hasta que den las 12 en punto. Así es que tenemos 8 minutitos. Vamos a estar viendo cómo hacer un contexto, porque hubo algunas dudas de las hermanas que van haciendo la guía actualmente, en donde me estaban observando, o algunas tenían un contexto un poquito corto, algunas tenían un contexto más largo. Entonces, como es importante que tengamos una uniformidad en los contextos, me voy a detener un poquito más y vamos a ver cómo sacar el contexto específico para cada pasaje, porque yo sé que ya tenemos el contexto general de todo Mateo. Entonces, por eso como que nos confiamos y a veces no ponemos esa información porque pues la tenemos ahorita fresca en nuestra mente. Pero lo que le comentaba a las hermanas es de que estos contextos los tienen que hacer específicos, porque ahorita está fácil, llevamos apenas un estudio, pero obviamente la intención es que ustedes puedan estudiar más cartas, más pasajes. Entonces créanme que cuando vayan estudiando más pasajes, más cartas, ya no va a ser tan fácil recordar esa información que ahorita ustedes tienen fresca. Entonces es por eso que sí vamos a regresarnos, y aunque ahorita lo demos por sentado, yo sé que en las primeras etapas es como, ay, pues ya lo sé, lo está repitiendo mucho. Créanme que después no va a ser tan fácil decir, ay, no, pues sí, ya lo sabía. Entonces por eso en sus guías, en sus apuntes, traten de ser lo más específico. Recuerden que esta va a ser información a la que ustedes mismos van a regresar. Entonces, a pesar de que es un evangelio que es muy conocido, no lo tomen por sentado. Créanme que cuando empiezan a estudiar un poquito más, luego ya uno empieza a mezclar, que no se acuerda si era de ese pasaje, si no. Entonces vamos a tratar de ser un poco más específicos en los contextos, ¿ok? A pesar de que es un estudio serio, no muy profundo, sí es necesario que en esta parte del contexto sí tengamos un poquito más de información, ¿ok? Entonces vamos a aprender todos juntos a hacer ese contexto, ¿ok? Para que no digan, es que sí sé que tengo que hacer más, pero no me enseñan cómo. No, vamos a verlo paso a paso, ¿ok? Ya vi que varias se conectaron. Entonces, como les digo, ahorita todavía estamos recortando. Tenemos todavía 5 minutitos. Entonces, esto es lo que van a poder ustedes estar haciendo. Ya hay algunas del grupo B que ya van a empezar también con las guías. Entonces, ellas también van a empezar a recortar todo lo referente a sus guías. Y mientras, que ya les dije lo que vamos a ver el día de hoy, recuerden que esta guía es por parte de un estudio que se llama Aprende a Estudiar la Biblia, que tiene actualmente 3 partes. Estos documentos ustedes los van a poder tener en la medida que ustedes vayan avanzando en el curso. El curso ya está disponible ahí en la página oficial de amandodios.com. Ustedes se dan de alta, hacen su usuario, guardan su contraseña y van a poder tener acceso al curso en la sección de cursos. Ahorita es el único curso que tenemos y ustedes van a ir avanzando a su ritmo. Cada clase tienen ahí, si es necesario descargar un archivo, viene el archivo PDF para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan imprimir, y viene cada clase su video que está ahí grabado, tiene una explicación y al final hacemos una pequeña pues encuesta o examen para ver si es que ustedes van entendiendo de manera correcta. Entonces, como platicaba en los grupos con algunas hermanas que todavía estuvieron aquí pues en el inicio, pero ya no avanzaron de manera pues seguida, me tardo un poquito más. Si ustedes están en algún grupo de WhatsApp, que era lo que estábamos utilizando antes, me tardo un poco más en irles mandando las clases, porque pues tenemos clases también, acuérdense, los martes y jueves. No es que yo no estamos aquí en TikTok, pero sí estamos dando clases con los grupos que ya tienen sus clases online. Entonces me tardo mucho porque tengo que revisar las tareas, las dudas, etcétera. Entonces por eso yo les recomiendo que, aunque ustedes estén en algún grupo de WhatsApp, sí se metan a la página para que ustedes puedan ir avanzando de manera más eficaz,
en todo pues su conocimiento del grupo, más bien del curso. Ok, entonces esa nada más es una aclaración. Recuerden, si ustedes no saben cuál es la página, que está muy fácil, es amandoadios.com, pueden ir al link de mi perfil y ahí está el link directo para la página y para el curso. Ok, recuerden que entrando al curso, ustedes tienen que ponerle ahí en el botón. Los botones son los que están en color verde. Le ponen ahí en ver detalles y después le ponen en inscribirse, o me parece que dice entrar. Y una vez que ya están ahí, pueden también tener acceso a los grupos que están ahí, que el primer grupo que ustedes pueden tener es el de Fundamentos Bíblicos, porque así se llama la primer parte del curso. Ok, y ahí estamos al pendiente de todas sus dudas, de sus preguntas, que hace la misma función que el grupo de WhatsApp. Y recuerden que nos migramos a la página porque en el grupo de WhatsApp estaban muy expuestos todos sus datos y lamentablemente había personas, porque no creo que sean hermanos, que empezaron a agarrar su información, empezaron a llamarles, las empezaron a hacer sentir muy mal porque pues querían salir de su país, etcétera. O buscaban algunos hermanos y hermanas estar vendiendo algunos productos, y sabemos que para eso no es ese grupo. Entonces, por eso migramos a la página, para que ustedes sepan que ahí dentro de la página ustedes pueden ajustar su privacidad, si quieren que vean su número, su correo, si no, pues de manera casi anónima, para que ustedes tengan la certeza de que todos sus datos pues están bien guardados. Okay, entonces por eso nos migramos a la página, y también porque ya éramos bastantes. Entonces en un grupo de WhatsApp había un poco de descontrol. Entonces ya con una página oficial pues tenemos un poquito más de control y más seriedad también. Ok, y bueno, ok, estos los voy a dejar ahorita para recortar porque ya son ahora sí las 12 exactitas. Entonces recuerden que yo les recomiendo recortar todo esto e irlo poniendo en un sobrecito. Yo tengo que tengo aquí todos ya mis recursos recortados, para que así los pueda ocupar de manera más fácil. Entonces ahorita, antes de iniciar la clase, sí le voy a poner el del día 1 y el del día 2, que es lo que vamos a estar viendo esta vez. Y también podría poner, aquí le voy a poner que tuvimos una duda en el contexto, para estar ocupando todos nuestros recursos. Esta va a ser la parte del final de la guía, todavía nos falta, y estas las vamos a estar ocupando después. ¿Ok? Acuérdense que esta es la biblioteca de recursos confiables, las doctrinas fundamentales y las palabras en el original. Ok, aquí los voy a ir poniendo. Estos me falta recortarlos, así es que los voy a poner de este lado. Voy a limpiar un poquito aquí. Es aquí donde les digo, si ustedes son como muy creativos y les encanta estar recortando, es una buena inversión el tener ahí un botecito chiquitito en su escritorio. También he visto unas personas, unas hermanas que son más profesionales todavía y tienen una aspiradorcita. Yo todavía como que no le veo la necesidad, pero pues digo, si ya recortamos bastante, hacemos collage o algo así, aprendemos de manera kinestésica, pues es una buena opción para no andar batallando. También hay unas escobitas muy chiquitas, muy bonitas, que van así recogiendo y ya. Ok, entonces voy a guardar esto, que es lo que vamos a ocupar después. Y con un pegamento voy a empezar. Primero, esta fue la guía que empezamos, acuérdense, el día, ¿qué día es? El día martes. Entonces fue el día 1 de nuestra guía. Entonces voy a poner aquí mi separador, que este fue el día 1. Y ahora voy a encimar acá y voy a poner que esta clase extra es el día 2 de esta guía. ¿Okay? Entonces así se mantiene todo con un poquito más de orden, más como nosotros que estamos teniendo constantemente muchos recursos extra. Así podemos guardar un poquito más de orden. Ok, y aquí como hubo muchas dudas en respecto a la tarea 2, pues yo voy a poner aquí, ¿no? Porque sí hacían las hermanas su contexto y de todas formas decían, a ver, no entendí, si está bien, si está mal, etcétera, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner que hubo una duda y es por eso que se hizo esta clase específica. Ok. Entonces recuerden, este documento ya lo tienen las hermanas que están llevando la guía, y ustedes cuando lleguen a esta parte de la guía, ustedes también van a tener la posibilidad de descargar pues este documento. Ok, ahora sí, vamos a empezar
con la clase. Muy bien, bendiciones a todos. Gracias por estar aquí, hermanos y hermanas. Vamos a empezar con una oración. Amado Padre, te damos muchas gracias porque el día de hoy nuevamente estamos reunidos aquí para alabarte, para exaltarte, para conocerte mejor. Te damos gracias porque pues hay dudas y eso quiere decir que nuestra mente está escudriñando, que está poniendo a prueba muchas cosas, y te damos gracias porque nos das la bendición de poder no solamente quedarnos con las dudas, sino también de resolverlas. Te pedimos que todo lo que hablemos y que todo lo que aprendamos sea sujeto a tu palabra y que podamos ser transformados si es que hay algo en nuestro corazón o en nuestra mente que no está correctamente. Todo esto para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces bendiciones, hermanas. Buenas tardes. Ya vi ahí algunas hermanas. Y vamos a comenzar, ¿ok? Entonces, esta es la clase número 10, recuerden, de la parte 3 del curso Aprende a Estudiar la Biblia. Esta parte 3 se llama Práctica Guiada en el Evangelio de Mateo, ¿ok? Y ahora sí ya encontré como un regalo hermoso del Señor, unos plumones azules que van a sustituir a mi pluma de gel, que no sé qué le pasó, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Esta clase va a ser específica porque surgió la duda, como les comentaba al inicio de la clase, de la tarea 2. ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó con las hermanas? ¿Qué fue lo que yo pude observar? Que me estaban poniendo el método TEL. Acuérdense que eso lo vimos en las clases pasadas. Y es una buena forma de hacer un contexto. ¿Por qué? Porque había personajes principales, la geografía, palabras lógicas que eran determinantes, más sin embargo, como mis hermanas también están aprendiendo a ser selectivas, porque la verdad nos encanta mucho la información, era un poquito resumido, a pesar de que tenían un espacio y sí lo llenaron. Necesitamos todavía un poquito más de contexto. Sí, estas hojas se las acabo de mandar a el grupo de WhatsApp, a las del grupo A, ¿ok? Pero literalmente ahorita, porque lo acabo de hacer, ¿ok? No se preocupen, al final si tienen alguna duda yo se las vuelvo a mandar, ¿ok? Entonces también hubo algunas hermanas que en esta parte del contexto estaban observando el texto y estaban diciendo lo que estaba pasando en el texto. Acuérdense que el contexto no es ver lo que está pasando en el texto, sino lo que está alrededor del texto. Entonces esa parte de contexto me la estaban manejando como la observación. Entonces cuando lleguen a la observación ya va a ser muy redundante. ¿Okay? Este contexto nos tiene que dar información para nosotros tener en mente qué es lo que está pasando ahora sí en el texto que yo voy a observar, ¿ok? Y este contexto nosotros ya lo tenemos, ¿ok? Me voy a pasar así de lleno a la guía que vamos a tener, ¿ok? Entonces, antes de observar, que eso fue lo que más pasó, ¿no? Antes de observar, hay que entender el contexto. Y hubo aquí una duda muy grande entre el observar y el contexto, ¿ok? Y les puse aquí, ojo, acuérdense que mi ojo es, pongan atención, ¿no? O sea, cuidado. El contexto responde qué está pasando alrededor, ¿ok? No lo que está pasando ahí, no qué estaban haciendo los sabios, no quién, Herodes, o sea, sí quién es, pero ¿de dónde sale? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué era rey? Ese es el alrededor. Antes de preguntar qué está pasando aquí, o sea, en que acuérdense que nosotros estamos en nuestra guía número 3 y estamos viendo Mateo 2 del 1 al 12, ¿ok? Entonces yo no quiero ahorita saber qué está pasando aquí, porque eso va a ser observar. Yo lo que quiero entender es qué está pasando acá alrededor, o sea, lo que me hizo llegar aquí, o sea, llegar, y lo que va a suceder después, ¿ok? Antes y después. Porque yo puedo irme al después porque tengo la bendición de que la Biblia ya está escrita en su totalidad, ¿verdad? O qué significa, porque muchos también pusieron, no, pues esto significa que aquí, no, es que eso todavía no. Ya, ¿qué significa? Acuérdense que es interpretación, ¿ok? Entonces yo no quiero interpretar y yo no quiero observar, ¿ok? Aquí no. Observar. Y les vamos a poner aquí no. ¿Por qué? Porque yo estoy en el contexto, ¿ok? Es diferente.
no se parece, diferente. ¿Ok? Porque sí sé que hubo mucha confusión en esa parte, pero no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, muchas veces queremos entender la Biblia y esto pasa porque lo queremos hacer rápido, pero olvidamos algo importante. No podemos interpretar, acuérdense de mi palabra, correctamente algo que no hemos entendido en su contexto. ¿Ok? Si yo no sé el contexto, yo no puedo decir qué significa. Y responder a qué significa, recuerden que es la interpretación. ¿Ok? Entonces, una palabra cambia su significado dependiendo del contexto. Por eso es que es sumamente importante el contexto. El contexto es como el escenario, no la obra en sí, sino el escenario. Eso es lo que les digo, ¿no? O sea, alrededor, donde ocurre la historia. ¿Ok? Si no lo vemos, podemos malinterpretar todo. Entonces, tener un buen contexto es sumamente importante. Y confundir el contexto con la interpretación o con la observación, pues les digo, es común, pero no está bien. ¿Ok? Entonces, antes de observar, acuérdense, yo observo este pasaje, que eso fue lo que hicieron mis hermanas, corrieron a la observación antes del contexto. ¿Por qué? Porque yo siempre les he dado el contexto en las guías pasadas. Entonces, obviamente es natural y qué bueno que nos dimos cuenta en la realización de su contexto para poder resolverlo y que a partir de ahora ellas no tengan ningún problema haciendo contextos. ¿Ok? Antes de observar detalles debemos responder, ¿dónde estamos en la historia? ¿Ok? Ninguna me puso, no, pues es durante el imperio, ese es el contexto. A ver, en el imperio romano, que yo sé por qué no lo tienen, ¿verdad? Porque ya lo habíamos visto, pero se les olvidó explicarlo aquí en el contexto. ¿Quiénes están participando, no? Ahí sí, o sea, pues los sacerdotes, los magos, Herodes, pues está aquí esta cosa, pues no, ninguna puso, ¿no? Pero, pues hasta los animales que los llevaron, etcétera, ¿no? Esos son los personajes, dónde, quiénes y qué está pasando. Y fíjense, alrededor. Nadie me puso alrededor, más que cosas geográficas, pero casi todas observaron, ¿ok? No alrededor. A ver, en la política está pasando esto, ya hay reyes, pues porque mira, ya no estaban ahí los profetas, sino que aquí eran sacerdotes, etcétera, ¿no? Entonces, nadie me puso ese contexto. Les digo, me hicieron un excelente trabajo observando y yo lo puedo saber porque utilizaron las palabras de conexión tel, que ese es un ejercicio de observación. Si se dan cuenta, ahorita las hermanas me van a decir, ¿no? No es de contexto, pero está bien porque pues eso nos da el contexto. Nada más que necesitamos todavía hacer esa separación de la observación y el contexto. Les digo, eso es ahorita el objetivo de la clase. Que puedan ver el contexto diferente al observar un pasaje. ¿Ok? Entonces vamos ahora sí a ver paso a paso, porque yo sé que es complicado, paso a paso cómo hacer esto, el separar mi contexto de la observación. ¿Ok? El contexto histórico es que estaba pasando en ese, fíjense, tiempo, ¿ok? Que ya es diferente a lo que yo estoy viendo en el pasaje. ¿Ok? Entonces, ese tiempo me obliga a ya no observar, ¿ok? Porque si yo quiero sacar mi contexto específicamente del ejercicio de Mateo 2, yo estoy observando. Pero yo quiero saber qué pasa en ese tiempo que está en la cultura, en la historia, la geografía. Entonces eso yo ya no lo puedo observar aquí. Hay veces que sí, pero hay veces que no. Entonces eso nos obliga a ya no estar observando, sino a sacar un contexto, que vamos a ver que el contexto no se inventa, sino que se investiga. Entonces obviamente a muchos no nos gusta hacer el contexto porque nos obliga a estudiar, a pasar un poquito más de tiempo. Y eso no nos gusta correr. Entonces hay que ir un poquito más despacio. Por eso yo les di el viernes, sábado, domingo, lunes para que hicieran el contexto, pero es una tarea ardua y generalmente lo hicieron en una clase, así de un día para otro, y no, el contexto toma tiempo, ¿ok? Entonces hay que tener eso en mente, nos va a tomar tiempo y está bien tardarnos, no queremos apresurar, acuérdense, queremos entender. ¿Ok? Y esto nos va a ayudar a responder algunas preguntas o algunas afirmaciones. Recuérdense que yo soy bien preguntona, entonces a mí me gusta hacer preguntas, pero lo pueden hacer
como afirmación. Eso ya lo hemos visto en otras clases. ¿En qué tiempo ocurre este evento? ¿Okay? ¿En qué tiempo? ¿Es antes o después del nacimiento de Jesús? ¿Ok? Vamos a hacer este ejercicio específicamente para este pasaje que estamos viendo, pero sepan que esta guía la pueden usar con cualquier contexto que vamos a ver de cualquier pasaje, ¿ok? Pero ahorita estamos haciendo el ejercicio con la guía número 3, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Es antes o después del nacimiento de Jesús? Entonces, yo estoy estudiando Mateo y entonces es obvio que es después, ¿verdad? Porque acabamos de ver en Mateo 1 que ya nació Jesús. Entonces, aquí yo le pongo, este evento ocurre después del nacimiento de Jesús. Eso es lo que ustedes van a tener que hacer de tarea, ¿ok? Y eso ya tiene que ser en una hoja. Así es que las hermanas del grupo A, yo les dije que trajeran una hoja. Así es que ahorita en su hoja me van a anotar estas preguntas, ¿ok? Esto va a quedar de tarea. ¿Ok? Contestar todas estas preguntas de manera más profunda. Yo les voy a decir lo más sencillo, pero ustedes lo tienen que desarrollar, ¿ok? Y se van a tener que meter otra vez a sus mapas del contexto, a los diccionarios bíblicos y a las Biblias de estudio, ¿ok? No es nada más así como, lo que yo pienso. No, ¿ok? No queremos eso. Entonces es después del nacimiento de Jesús y entonces yo ahí ya puedo poner, ok, acabo de entender que estaba la genealogía y ahí nos explica en Mateo la parte 2 que yo hice, que fue mi guía 2, es el nacimiento de Jesús y fue importante porque cumplió una profecía, ok. Ese es mi desarrollo de esta pregunta. ¿Quién gobernaba en ese momento? ¿Ok? Entonces esto ya es algo político, ¿ok? Entonces aquí yo ya puedo recurrir a mis mapas, ¿ok? Que les digo, yo sé que ya lo saben o más o menos dónde quedaron mis guías, pero es necesario que lo vuelvan a poner, les digo, porque ahorita está bien fácil, pero créanme que después cuando vayan estudiando va a estar más difícil. Entonces vamos a regresar a nuestro portafolio de la clase, de la parte 1, este es mi portafolio de la parte 1 y ya voy a hacer el folder que parece un portafolio para que ya lo puedan ver un poquito más visual lo del portafolio. Entonces yo todavía en esta parte 1, acuérdense que hicimos un contexto del periodo intertestamentario. Específicamente en esta tarea del periodo intertestamentario, yo tengo el contexto de lo que estaba pasando en cuanto a la literatura, al periodo romano, al periodo griego y a la independencia judía, en donde vemos aquí este personaje importante que necesitamos entender para poder interpretar de manera correcta esto, que se nos olvidó, que yo les intenté dar así de la manera más padre posible la historia, que a mí me cuesta trabajo la historia porque no es algo que diga yo, wow, pero yo sé que es bien importante. Ahí fue cuando les dije, mi esposo hubiera estado bien que nos diera la clase porque él ama la historia, etc. Entonces vimos que hay varios Herodes, vimos también aquí, vamos a seguir contestando, pero aquí tienen la información en el mapa del periodo intertestamentario, ¿ok? ¿Quién gobernaba en ese momento? Aquí vemos que está la independencia judía, entonces estaban los romanos, entonces específicamente ustedes me van a desarrollar todo esto que ya saben en su mapa y la conclusión obviamente pues es que estaba el imperio, ¿ok? Y ustedes me lo van a extender. Yo no quiero que se queden así de sencillos, ¿ok? El Imperio Romano, porque mira, primero vino Hircano I, y entonces él fue el que le dio libertad y expansión, pero luego obliga a los residentes a convertirse al judaísmo, pero a fuerzas, entonces de ahí nace Herodes el Grande, entonces él por eso estaba bien resentido, porque viene y le dice, no, tú te tienes que convertir a fuerzas, y así nosotros vamos a entender este personaje que es determinante en este pasaje. Herodes es un personaje principal de este pasaje. Entonces, si yo no entiendo su contexto, por eso a veces digo, no, qué mala onda. O sea, digo, sí, ¿no? Estaba bien mala onda y bien loquillo. ¿Pero por qué? No tengo que presuponer que estaba loco de a gratis. No, es por algo. Por algo tenía resentimiento, por algo era egoísta, etcétera. Yo quiero saber el contexto de esa persona, de ese tiempo, de esa región, etcétera. Y eso fue lo que nos hizo falta investigar. Por eso les digo, el contexto es algo que es extenso, ¿ok? Era un tiempo de paz o tensión política. Y obviamente, como vemos, pues era un gobernante en esta clase específica, que no logro recordar qué clase específica fue esta, para que ustedes puedan, si quieren, regresar a ver. Ok, es fíjense, aquí tengo el mapa que tuvimos de tarea al periodo intertestamentario y si fue en esta última sección,
fue en la clase número 9 de los fundamentos bíblicos, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen un poco de... bueno, más bien sí, les voy a dejar de tarea ver otra vez la clase 9 de fundamentos bíblicos porque tuvimos un problema ahí con pues el desarrollo del contexto, ¿ok? Entonces de tarea va a ser ver fundamentos bíblicos, la clase 9, para recordar el contexto y volverlo y poder ponerlo aquí de nuevo, ¿ok? Ya me andaba trabando, ¿ok? Entonces acuérdense, regresando a nuestro mapa, que yo les dije ahí, ¿no? Que obviamente pues estaba ahí el imperio judío, había tensión política porque estaban los judíos, estaban también los romanos, pero los romanos como que no veían muy bien a Herodes porque pues era judío convertido a la fuerza, que ya después vimos que sacan aquí una palabrita que estaría bien buscarla, que es... idumeo, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? ¿Por qué? Entonces ni estaba bien acá, ni estaba mal acá, y luego tenía una esposa, y esa esposa algo le pasa, que no les voy a volver a contar la clase, ¿verdad? Para que la vean. Entonces, por eso, él, pues estaba un poco loco, ¿no? Pero porque tiene un contexto. Entonces, sí hay tensión política, ¿por qué? Porque, acuérdense que no era muy bien recibido Herodes, ni por los judíos, ni por el imperio romano, estaba a la mitad y luego pues todo lo que le pasó, entonces entendemos el contexto de este personaje. ¿Quién tenía el control real? ¿Eran los judíos? ¿Era el imperio romano? Estaba a la mitad, entonces es complejo, ¿verdad? Y ver cómo estaba esta situación política, eso es el contexto, ¿ok? Entonces aquí estaba gobernando Herodes el Grande y recuerden que tenemos 3 Herodes, entonces hay que distinguirlos bien. Y eso lo vamos a hacer a través del contexto, que nosotros lo pusimos aquí, ¿no? Los 3 Herodes. Hay que recordarlo nada más. Y anotarlo, porque imagínense, esto tiene 2 meses que lo vimos y ya no nos acordamos para utilizarlo en nuestro contexto. Es por eso que es sumamente importante volver a escribirlo, ¿ok? No lo den por sentado. Ahora sí, este fue el número 1. Ahora, número 2, personajes. Déjenme ver si hay alguna pregunta antes de pasar a lo número 2, ¿ok? Ok, acuérdense que sí están grabadas las clases. Ya sé que esta es información del curso. El curso está disponible en la página oficial de Amando a Dios. Ya no quedan grabadas para todos porque es necesario que lleven un orden. Pero sí, todas las clases quedan grabadas y si ustedes se meten al curso, ahí van una clase tras otra. Lo que yo hice fue desactivar que todos pudieron ver las clases porque lamentablemente se saltaban las clases y entonces quedan baches en su conocimiento y es ahí donde empezamos a malinterpretar, ¿ok? Entonces sí, todas estas guías las van a tener cuando lleguen a la clase correspondiente, que es la clase 10 de la parte 3, ¿ok? Pero sí quedan todas las clases grabadas, ¿ok? Esa información de comercial. Ahora sí, parte 2. Personajes, ¿ok? Entonces yo quiero ver qué estaba pasando ahí históricamente y ahora sí voy a investigar más personajes. Y esta palabra es importante para nuestro contexto. El contexto no lo supongo, no nada, porque yo siempre puedo cometer errores. Vuelvo a investigar y lo escribo de mis fuentes bíblicas confiables, ¿ok? Que en este caso fueron el diccionario bíblico. Les digo, ahí vuelvan a la clase número 9 y nuestra Biblia de Estudio La Reforma, ¿ok? ¿Por qué? Porque eran los más extensos en cuanto a información. Entonces, preguntas que me van a ayudar a mí a desarrollar mi contexto, ¿ok? Y es importante que entiendan esto, el contexto se desarrolla, no se inventa, no se supone, y si se desarrolla no puede ser nada más una oración, tiene que ser un poquito más extenso, ¿ok? ¿Por qué? Porque ustedes ya lo están haciendo. Cuando yo estoy viendo la guía con ustedes, yo les voy dando la información necesaria porque ya trabajé con ustedes, pero el chiste es que ustedes puedan resolver cualquier duda en su mismo contexto, porque ya no voy a estar yo ahí para explicarles. Digo, sí, ¿no? Si tienen alguna duda, oye, hermana, no entendí, pero aquí en la medida de lo posible es que ustedes lo pueden hacer de manera independiente y es por eso que mientras más herramientas tengamos, como lo hablamos en el portafolio 1, en el portafolio 2, va a ser menos lo que vamos a tener que investigar después, ¿ok? Entonces sepan que todo este contexto ustedes ya lo pueden sacar con el material que tienen, pero se les olvidó utilizarlo, ¿ok? Ya tienen información, solo hay que utilizarla. Entonces,
¿Quiénes son los magos? La Biblia dice que eran reyes, porque es algo que nos desviamos y damos muy por sentado, ¿no? Y ahí voy a decir, pues no verán nunca, entonces ¿por qué le digo reyes magos? Pues porque estamos en una cultura latina, entonces yo ya ahí injerté una presuposición de que eran reyes cuando la Biblia nunca dice, entonces ahí yo ya me voy dando cuenta de que no estaba desarrollando, sino que ya vine con presuposiciones a mi contexto. Entonces, investigar me ayuda a mí a ser humilde, me perfecciona y me libra de traer presuposiciones falsas al significado o interpretación de mi texto. ¿Ok? ¿De dónde venían? Pues ahí sí dicen, ¿no? O sea, pues del oriente, acá y acá. Entonces yo voy a ver, tengo que tener un artículo de dónde era el oriente, o sea, dónde estaban ellos. Entonces, dependiendo de dónde estaban ellos, pues el oriente era de dónde. ¿Ok? Entonces tienen que desarrollar qué es el oriente, ¿no? O sea, ¿de dónde vienen? Sí, del oriente, pero ¿de dónde específicamente, no? Y ya ahí yo cuando entro a mis contextos, pues que es probable que sea de Persia o de Babilonia, entonces ahí tenían estas culturas y acá shalala. Entonces, ¿qué hacían en esa cultura, no? Entonces yo voy a desarrollar que venían de Persia o Babilonia. Entonces, ¿qué hacían ahí? O sea, ¿qué observaban? Pues ya vemos que astros, tenían otros dioses, ¿por qué vienen? O sea, ¿qué onda? Eso es lo que yo tengo que desarrollar aquí en mi contexto para yo poder interpretar de manera correcta. Entonces aquí debemos descubrir que los magos eran más como astrólogos y es ahí donde yo, no yo, ¿verdad? En esta ocasión fue mi esposo el que escribió el artículo del blog. En el blog está un contexto bien, bien resumido que el post se llama ¿Quién es la verdadera estrella, me parece? O la verdadera estrella de la historia. De la historia. Y está ahí en el blog, ¿ok? Esto lo pueden leer. Y nos ayuda a entender que eran astrólogos. No eran magos, así como nosotros lo tenemos en día. Porque, les digo, insertamos presuposiciones. O sea, alguien más joven va a decir, ahora magos, se sacaba un conejo de un sombrero. No, ese es tu contexto. Nosotros estamos ya más aquí en lo bíblico. Pues eran hechiceros, así, ok. No, eran astrólogos, miraban las estrellas, no eran así como magos en este tiempo, ¿no? La palabra es magi y eso se requiere a astrología, pero de sabiduría, no de misticismo, ok. Entonces, saber eso a mí me ayuda a interpretar de una mejor manera. No es como que hay unos hechiceros ahí bien locos, no. ¿Ok? Pero yo tengo que saber el contexto, ¿ok? Ahora, eso es en cuanto a nuestros personajes, ¿ok? Estos son los magos, ¿ok? Que eran importantes en este pasaje, ¿ok? Después, ¿quién es Herodes? ¿Ok? Que también, les digo, en la clase número 9 vemos con mucho detenimiento el personaje de Herodes. ¿Por qué? Porque es importante para Mateo, por eso lo vimos. ¿Es judío de nacimiento? Ya vemos que no. ¿Por qué? Y pongo aquí la palabra, ¿no? La que les mencioné. ¿Cómo llegó al poder? O sea, estaban contentos, aquí vimos, ¿no? Pues no estaban ni con los judíos ni con los romanos. Entonces, ¿cómo llegó? A él lo tienen que desarrollar. ¿Qué tipo de gobernante era? ¿Era bueno? ¿Era malo? Y pues vemos aquí por nuestro mapa del periodo intertestamentario que era un rey puesto por Roma, conocido por su paranoia. ¿De dónde salió esta paranoia? ¿Qué le pasó? Y ya lo vimos en la clase 9. Ustedes lo tienen que poner ahí. Pues Herodes no era judío de nacimiento, pero mira, llegó al poder aquí, lo pusieron, entonces no estaba bien ni con uno ni con otro. Entonces, sumado a todo eso que pasó cuando era chico, pues mira, repercutió en todo eso y luego se le muere la esposa. Entonces estaba todo mal y por eso estaba loquillo. Entonces era un gobernante paranoico, tirano. Y ustedes lo van desarrollando ahí con el contexto. No lo supongan, ¿no? Sino que sáquenlo de su diccionario bíblico o de su Biblia de estudio. Ahí vienen las palabras adecuadas. Yo estoy aquí parafraseando, ¿verdad? Pero ustedes pónganlo con las palabras que vienen ahí en sus documentos de referencia. ¿Ok? Y también tenemos otros personajes que son los sacerdotes y los escribas. ¿Ok? A ver, ¿qué hacen los sacerdotes? ¿Por qué son diferentes de los escribas? ¿Qué hace cada uno? Entonces aquí yo pongo, los sacerdotes hacen esto, los escribas hacen esto.
y tienen esta función, vemos que tienen la obligación, o pues más bien por lógica, si estaban ahí todo el tiempo con los pergaminos, pues debían de poder interpretar correctamente. Pero ¿por qué no lo hacen? Pues porque hay una degradación de todas estas cosas, pues vemos aquí muchas cosas y aquí lo vamos desarrollando. ¿Por qué ellos conocían la profecía? Pues aquí, pues porque medio era lógico, ¿no? Si son sacerdotes y escribas es lo que tienen que hacer. Pero ¿por qué no pudieron interpretar bien, no? O sea, una cosa aquí es saber que sí sabían la profecía, porque vemos en el texto que les preguntan, pues ¿en dónde van a ser? Y ellos les dicen, pues no, pues sí en Belén. Pues a saber si sabían, pero entonces ¿por qué no? ¿Por qué no pudieron interpretar? Y esto se mete un poquito con lo de el significado, más sin embargo cuando nosotros buscamos nuestro contexto, sí nos aparecen o nos arroja información sobre esto. ¿Ok? Entonces sí, mi texto a estudiar me da información, ya un poquito de interpretación, pero no es mía, yo lo puedo poner aquí en el contexto. O bien, lo más sabio es saltármelo para yo no traer presuposiciones aquí a mi interpretación. ¿Ok? Pero están en la libertad de ponerlo o no ponerlo, porque yo sé que sí, en el diccionario bíblico o en algunas Biblias sí viene, ¿no? O sea, pues no pudieron porque esto en ira demostraba la falta de compromiso, de que estaban desviados, etcétera, ¿no? Entonces allí pueden poner, pues estaban desviados, así sabían, pero pues ya sabemos que, pues cómo estaban en esos tiempos, ¿no? O sea, los fariseos interpretaban bien mal la ley a tal punto que Jesús les dice, hagan lo que dicen o lo que hacen, etcétera. ¿Ok? Entonces, contexto geográfico. ¿Ok? Ya tenemos histórico, de personajes y geográfico. ¿Dónde sucede el evento? O sea, ¿dónde estaban? Y ahí le pueden poner, no, pues ahí en el palacio de Herodes, o en el tabernáculo, en Jerusalén, después en Belén, en el camino, etcétera, ¿no? En una casa cuando llegan y ven ahí a Jesús con su mamá, etcétera, ¿no? O sea, ¿dónde? Le pongo aquí los lugares. Todos los lugares, los posibles lugares, porque no ocurre todo esto en una sola localidad. ¿Ok? Entonces, tienen que ahí poner los lugares. ¿Dónde está Belén y dónde está Jerusalén? ¿Ok? O sea, hay un camino, es lo mismo. Y aquí también podría poner dónde está el oriente. Entonces, en un mapita, pues yo voy viendo aquí, es como, pues, el mundo, ¿no? Pues estaban acá, llegan después acá, y luego suben acá, porque Jerusalén, acá. Eso me van a ayudar aquí los mapas para los que son visuales. Y aquí yo podría hacer pues un caminito punteado de dónde vinieron los sabios, en dónde estaba Herodes con los sacerdotes y los escribas, y en dónde estaba Jesús y su madre. ¿Ok? ¿De dónde vienen los magos? Y hago este mapita. Y eso me puede ayudar a mí de manera visual a tener una mejor idea en el contexto. ¿Ok? Entonces me ayuda a entender el viaje y también la intención. O sea, ¿por qué sí quisieron hacer todo ese tiempo? ¿Por qué tuvieron tiempo estos magos de ir por otro lugar? O sea, no es como que en una hora llegaba el rey Herodes y se iba a dar cuenta de que bien rápido, pues que los magos se habían ido al otro lugar, ¿por qué no los mató luego? Pues es que hay cierta distancia, entonces eso me va a ayudar a mí a entender las cosas, no presuponerlas, porque ahorita está muy fácil. Pues bien rápido me doy cuenta de que me engañaron, pues tomo un avión y en un día ya estoy hasta el otro lado del mundo, tomo un carro, en 5 minutos llego a otro lado. No, en ese entonces, a veces les digo, sí se nos pasa. En ese entonces no había carro. O sea, ¿cómo hacen el viaje? Fue largo, la distancia, el tiempo, las condiciones de esos caminos, porque ahorita pues decimos, no, pues sí, pues está fácil, pues sí fueron como 5 días, pero pues así normal. No, en un desierto, o sea, ¿qué estaba pasando? Si había lugares, ¿por qué decidían subir? ¿Por qué decidían bajar? ¿Por qué decidían rodear un lugar? ¿Era seguro? ¿No era seguro? A veces eso lo damos por sentado. Ese es el contexto, eso es lo que tenemos que saber cuando llegamos a un pasaje en específico o a un libro. Y les digo, eso se nos está olvidando. ¿Ok? Y ahora sí vamos al contexto bíblico, ¿ok? Que mejor dicho es el contexto canónico, ¿ok? O bíblico, ¿no? También. Entonces, ¿qué pasa antes y qué pasa después? Y aquí es en donde muchos fallamos y sí hemos visto en clases que sí, o sea, todos fallamos. ¿Por qué?
Porque todos tenemos muy buen, o la mayoría o mínimo, ¿no? Tenemos muy buen conocimiento de lo que viene antes. Entonces yo me preparo súper bien para estudiar Mateo 2, estudiando Mateo 1. Pero jamás estudié, o sea, Mateo para adelante. Y eso es algo que desde el inicio nosotros tratamos de erradicar con esto. Leímos, se supone que ya hace bastante tiempo, y yo sé que es un evangelio que todos leemos, Mateo en su totalidad. Entonces no solamente leo el pasaje, sino que leo pues Mateo 2, de ser posible todo el libro, todo el capítulo y varias veces mi pasaje, ¿ok? Porque si no, sí cometemos ese error que les digo, muchos cometemos, de nada más estudiar las cosas antes e inmediatas después. Y no, tiene que ser todo, porque si no puedo estar malinterpretando. No porque no hay información, sino porque a mí me dio flojera, pues leer el libro o el capítulo. ¿Ok? ¿Qué vimos en Mateo 1? Y lo tenemos que tener fresco, ¿no? Tuvimos 2 divisiones, que fue la guía 1, la guía 2. Regreso a ellas para poder entender mejor. ¿Qué propósito tiene Mateo el escribir esto? Yo sé el propósito general, ¿no? Que era demostrar que Jesús era el rey y el Mesías, ¿ok? El Mesías prometido, ¿ok? Entonces, específicamente, yo ya sabiendo el propósito general, en este pasaje en específico, ¿qué es lo que él me está diciendo? ¿Por medio de qué? Por esa profecía que me apunta a qué? A que va a venir un rey. Entonces, por eso Herodes tenía tantos problemas, porque él era el rey. Si era el Mesías, pues bueno, o sea, sí me afecta porque pues obviamente también tengo que cambiar mi forma de pensar, etcétera. Pero si viene un rey, tú siendo Herodes, o sea, es mucho peligro el que corres tú como rey, ¿no? Entonces por eso vemos la reacción de Herodes, no fue de a gratis. ¿Ok? Entonces, ojo, aquí hay que conectar, hacer la sinapsis de que Jesús es descendiente de David, que iba a ser rey, ¿no? Entonces, Herodes lo ve. Y yo creo que también ahí, digo, eso ya es suponer, ¿no? Pues los sacerdotes como que, ay, no, como que va a haber un rey, no, no, mira, tú eres el único rey, mejor mátalo y así, y acá. Entonces vemos las consecuencias de esto, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando después? Que les digo, esto es el error que casi nadie ve. Es necesario también ver el contexto de después. ¿Qué ocurre en Mateo 2? Y nosotros podemos ver, pues, la respuesta, ¿no? Ante esta amenaza. Pues que les da cuello, ¿ok? Nosotros ya lo sabemos porque ya hemos leído Mateo, les dejé antes de empezar a estudiar que leyeran Mateo en su totalidad, pero si ustedes creen que es necesario, que yo digo que sí, para sacar el contexto de cada guía, volver a leer Mateo en su totalidad, háganlo, eso va a ser lo más sabio. Cada que yo inicie una guía, sería muy sabio no leer solamente el capítulo que yo voy a estudiar, sino todo el libro, ¿ok? Entonces, si ustedes pueden, háganlo. No importa que vayamos más despacio en las guías. Lo importante es entender correctamente, porque recuerden, si yo no tengo el contexto correcto, no voy a poder observar de manera correcta. Entonces, por ende y por lógica, mi interpretación va a estar errada y mi aplicación también. Entonces, si tenemos que agregar en ese espacio que nosotros tenemos la clase libre, cada que terminamos una guía, tenemos una clase libre. Entonces, ahora de tarea, cada que terminamos una guía y tengamos la clase libre, vamos a todas leer el libro por completo, ¿ok? Y vamos a hacer anotaciones y van a ver que aunque sea lo mismo, siempre estamos aprendiendo. Y eso nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo a interpretar de manera correcta, ¿ok? Entonces, eso va a ser algo que vamos a agregar. Entonces, antes, bueno, voy a poner aquí un asterisco y voy a usar mis índices aquí, mis señalizaciones para poner aquí, ya entendí, no, profundizar después, no, corrección. Pues vamos a poner uno de estos que tenemos libres. Déjenme guardo todo lo demás porque si no luego también se me arrugan. Entonces vamos a poner aquí agregar. Entonces lo voy a pegar. Y vamos a poner aquí que tenemos que agregar este paso.
del libro. ¿Ok? Entonces aquí ya lo vamos a hacer. En cada guía vamos a estar leyendo el libro otra vez. ¿Ok? Sí, y eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces, ahora sí, vamos a seguir. Entonces, ¿qué hace Herodes más adelante? Entonces, pues yo no sé porque no, es que deberías de saber porque se supone que ya leíste Mateo. No lo has estudiado, claro que no, pero sí puedes decir, pues mató a los niños. ¿Por qué? Porque deberías saberlo. ¿Ok? No es como que algo extraordinario, no es algo que deberíamos de saber porque se supone que si estamos estudiando es porque ya hemos leído. ¿Ok? Mateo y la Biblia en general. ¿Ok? En su totalidad. Entonces, ojo, voy a conectar Mateo 2:11, que es mi pasaje específico, con el resto de Mateo. Entonces, me va a ayudar mucho el leer el libro cada vez que inicio una guía. ¿Ok? Y ahora sí, vamos con el contexto cultural. Entonces, estamos viendo todo el contexto, todo el panorama del contexto. Es muy importante para este pasaje hacer preguntas, ¿ok? O afirmaciones. Acuérdense que yo soy preguntona, por eso digo preguntas, pero ustedes pueden hacer afirmaciones. ¿Por qué era importante el título de Rey de los Judíos? Específicamente aquí en Mateo, pues yo lo sé, ¿no? O sea, porque ¿a quién va dirigido? Me habla de la audiencia original, ¿no? Vemos también el propósito de la audiencia original, que son los judíos. Entonces, claro que era importante. ¿Por qué Herodes se perturbó tanto? ¿Ok? Y ya vemos que era más por esta cuestión, ¿no? Obviamente, ¿quién si te dice, no, mija, o sea, de repente tú estás en un puesto, vamos a ponerlo en correlación, tú eres el jefe y te dice, no, va a llegar alguien que también es jefe. No sabes si te va a quitar tu puesto o no, pero es muy bueno, o sea, es el que todos han esperado, es ideal. ¿Tú cómo te sentirías? Entonces, obviamente, pues se turbó porque dijo, caray, yo estoy bien loco, lo hago mal, no están contentos los judíos conmigo, tampoco el Imperio Romano. Llega alguien, pues obviamente me va a quitar el trono. Entonces, ¿por qué no? Y aquí tú lo desarrollas. ¿Por qué? ¿Qué significaba que alguien naciera rey? ¿Ok? Y esto me apunta a la profecía. ¿Por qué ocupa Mateo específicamente esa profecía? ¿Verdad? Que obviamente es el Espíritu Santo a través de él. O sea, pues el Espíritu sabe, ¿no? Pero ¿por qué utiliza específicamente esa profecía? Ya sabemos que es para demostrar, ¿no? Porque lo está haciendo a los judíos y la manera en la que demuestra que Jesús es el rey y el Mesías prometido es a través de profecías. Pero ¿por qué específicamente esa profecía? ¿Hay alguna otra profecía que también me hubiera ayudado o algo así? Entonces, si yo no he leído la Biblia en su totalidad, voy a tener un problema aquí. ¿Ok? Entonces, les digo, sí hay que ir siguiendo los pasos lógicos de la construcción del conocimiento. Era común que personas extranjeras, o sea, era común y se podía que personas extranjeras vinieran a adorar, o sea, era cualquiera. ¿Qué pasaba con los samaritanos, no? O sea, entiendo que había estas como castas, esta selectividad, o sea, porque yo estoy presuponiendo, sí, ya, pues ya Jesús murió por todos, entonces todos pueden venir de cualquier... No, a ver, en ese entonces, en ese contexto, porque primero yo me ubiqué en el tiempo, en la geografía, en lo histórico, estaba así como muy normal de que, tú quien tú quieras venía. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Yo tengo que ver la forma en que Roma empezó a ganar territorio, porque Roma tenía que conquistar. Entonces, ¿qué hizo Roma? ¿No? Eso lo vimos en el contexto. Permitió un sincretismo. Mira, mijo, tú cree en lo que tú quieres, solamente sométete al Imperio Romano. Entonces, esto ya lo debo de saber por mi contexto cultural político, ¿no? Entonces, la respuesta después de los fariseos es lógica, no buena, pero es lógica, ante un mundo donde Roma estaba permitiendo tantas religiones con tal de conquistar todo. Había muchas religiones, entonces por lógica el grupo judío, los fariseos, tenían cierta rigidez porque había un chorro de religiones que todas eran aceptadas por el pueblo, bueno, por el Imperio Romano. Entonces los fariseos también eran duros porque por su contexto. Nosotros a veces decimos, los fariseos bien mala onda, sí, pero por lo menos dijeron, de aquí no, nosotros ahora también tenemos mucho sincretismo. No, mira, la forma en la que tú te acerques a Dios está... No es así. Entonces,
el extremo fue que a tal punto se cerraron tanto que no lograron ver lo obvio, pero entendemos que en el contexto era algo lógico por lo que vivían ellos políticamente, que a veces no nos transportamos a esa época y somos muy duras con los fariseos, ¿verdad? Digo, duro ya fue Jesús con ellos, ¿no? Pero a veces nosotros por eso no logramos entender o nos perdemos de mucha riqueza, ¿ok? Entonces tener en cuenta esto sí ayuda y sí es necesario. ¿Qué significa que los magos se postraran? ¿Qué significa el postrarse? No, pues nada más así como ahorita que pues voy ahí a un lugar y te dicen, inclínate y tú nada más por lógica ya lo haces. No, ahí había cierta autoridad, era respeto. ¿Qué significaba verdaderamente? ¿Ok? No es lo mismo que ahorita. Entonces les digo, no traigamos las presuposiciones de nuestra cultura y de nuestro tiempo. Nos tenemos que transportar a esos tiempos. Ok, ahora estas preguntas, que estas son como extra, ¿no? Para nosotros. Ya con esto nosotros tenemos un contexto muy, muy bien armado, ¿ok? Pero como nosotros también tenemos esta parte de la aplicación, vamos a hacer algunas preguntas para profundizar que nos van a ayudar, aquí les puse, con la meditación, con la correlación y con la aplicación, que son las partes finales de cada guía que tenemos. Como eso también ya ustedes lo están haciendo, les voy a dejar ejemplos de preguntas que ustedes van a poder ir adecuando dependiendo del pasaje que estemos estudiando para que puedan correlacionar y aplicar y tengan su tiempo de meditación y de oración. ¿Ok? ¿Por qué los magos reconocen a Jesús y los líderes religiosos no? ¿Ok? ¿Qué pasó? O sea, pues ya sabemos que saber no es lo mismo que ser hijo, etcétera. Entonces ahí yo me pongo a pensar, sí, pues yo sé muchas cosas, pero realmente en la práctica pues no demuestro que confío. Entonces eso me puede abrir a mí a la meditación y a una aplicación a través de la correlación, que sabemos que es a través de un principio bíblico, ¿ok? Pero estas preguntas me pueden ayudar a mí después a desarrollar una aplicación. ¿Qué implica? Acuérdense, implica. ¿Qué implica la reacción de Herodes sobre su corazón? O sea, ¿qué pasó? ¿Se turbó? ¿Mató? O sea, ¿realmente él confiaba en Dios? Pues no, ¿verdad? O sea, ¿pero por qué? Pues ya vemos que su pasado, pero ¿por qué ahora nuevamente Jesús hace tanto énfasis en que las cosas viejas pues, pasaron? Porque ya vemos que todos traemos un contexto, ¿no? Pero si la Biblia una y otra vez me anda diciendo que eres nuevo, ya no es excusa, porque pues nuestras circunstancias, a diferencia de la psicología, sabemos que es nuestra responsabilidad la manera en la que actuamos. No fue el demonio que me poseyó, que todo lo alrededor está mal y yo soy lo bueno. No, sabemos que tenemos una naturaleza caída. Entonces, aprender de Herodes, o sea, no importa el pasado que hayas tenido, ya eres nuevo, o sea, aplícate. Entonces, ok, a través de un principio lo correlaciono porque ya veo que la naturaleza del hombre me puede llevar a hacer cosas terribles. Inclusive al rey, yo querer tomar su lugar. Digo, lo hacemos, ¿no? Pero a veces ni nos damos cuenta. Por lo menos Herodes, pues ahí como que estaba loquillo, etcétera. Pero es algo que hacemos, no somos tan diferentes a Herodes. Entonces, meditar me ayuda a entender estas cosas para una aplicación, ¿ok? ¿Qué tensión vemos entre la autoridad política y la autoridad divina? ¿Ok? Entonces, la autoridad política aquí era Herodes y la autoridad divina, pues obviamente era Jesús. ¿Hay tensión? Pues claro que sí. ¿Por parte del bebé? No, por parte de, pero más sin embargo vemos que la autoridad, no es como que te la tienes que ganar. Jesús no se puso ahí tú por tú, a ver, mi hijo, acá. No. ¿Por qué? Porque la autoridad no se gana, la autoridad se tiene. ¿Ok? Y eso es lo que no entendía pues aquí el Herodes, ¿no? Entonces, ¿qué nos está mostrando Mateo sobre quién es Jesús? Desde el inicio. O sea, era un bebecito, ok, creo que yo no soy buena. Bueno, más o menos quedó mi bebé, ¿no? No soy buena dibujando. Pues les digo, no es como que tenga que él ganar autoridad, él ya es Dios. Entonces, esto nos puede ayudar después a nosotros a la aplicación. ¿Ok? Para, por ejemplo, nosotros que estamos aquí de mujeres, que yo sé que tenemos problemas, ¿mi esposo se tiene que ganar la autoridad? No. ¿Mi esposo tiene que ser bueno para que yo me sujete? No, porque la autoridad la tiene. Sea malo o a mi perspectiva incompetente, que no esté entregada, no depende de eso que una mujer se pueda sujetar. ¿Por qué? Porque la autoridad no se gana, se tiene.
¿ok? Entonces ahí les digo, ya hay aplicaciones más específicas para nosotros como mujeres y también obviamente para hombres, ¿no? Pero recordemos que la audiencia principal es para mujeres, ¿ok? Entonces esto nos puede después ayudar a una aplicación que ya es de manera personal, ¿no? Algo en lo que yo puedo cambiar el día de hoy. Y ese hoy pues eres tú, dependiendo de las cosas que tú estés batallando, ¿ok? Recuerden que esta parte del contexto ya es como gratis, ¿no? Para específicamente las guías que tenemos, que al final vamos nosotros a desarrollar se les voy a enseñar acá, nuestra aplicación tipo devocional con nuestras preguntas. Entonces esto se lo dejo para que ustedes puedan ver qué tipo de preguntas ustedes podrían estar haciendo para su devocional, ¿ok? Y su tiempo de oración y su tiempo creativo también, ¿ok? Aquí peligro, ¿ok? Con esto me acuerdo mucho del discipulado que dio mi esposo, en donde él puso un video de Don Ramón cuando le está explicando al Chavo del 8 o algo así, de que algo de un veneno o algo así, les dice peligro. Entonces siempre que pongo peligro tengo eso en mente para que ustedes sepan. Luego les voy a poner ahí el GIF que él puso en su discipulado. Entonces esto es muy importante porque hay un peligro que ya vimos que a pesar de que tuvimos aciertos en nuestros contextos, nos faltó mucho desarrollar un contexto que ciertamente nos ayuda a entender mejor, a interpretar mejor y a aplicar mejor. Si tú ya estás diciendo qué significa el texto, acuérdense, eso es interpretación, pero no has respondido estas preguntas del contexto, no estás interpretando, estás suponiendo. Y lo peor es de que está totalmente errado, porque nuestra cultura no es la cultura judía de ese entonces, ¿ok? Entonces no me tengo que ir con la finta de que yo interpreté cuando supuse. ¿Cómo yo sé que estoy suponiendo, no interpretando? Si yo no tengo un contexto, si no lo desarrollé, no es interpretación, es suposición, así de sencillo. Entonces, ¿el contexto es muy importante? Claro que sí. No muchos los hacen porque les da flojera, pero ya sabemos que esa no es una interpretación, esa es una suposición. Entonces, fíjense la importancia que tiene un contexto. No es cualquier cosa, ¿ok? Yo sé que no les gusta a muchos porque no, yo solo el espíritu. Eso ya lo vimos en la primera parte del estudio. El espíritu nos guía a toda verdad. Y qué mejor manera de enseñarnos humildad, sujeción, unidad, dependencia de él, que en un estudio que me demuestra que no soy lo máximo del universo nada más porque sí. Me recuerda una y otra vez que la santificación es progresiva, que si no entiendo tengo que ir una vez, otra vez, ir en oración, preguntarle a mi pastor, eso sí me enseña el carácter de Cristo, no la inmediatez. Entonces hay que tener cuidado cuando decimos esta es la interpretación y realmente es una suposición, ¿ok? Porque es un peligro muy grande. Por eso les digo, examinen lo que dicen en sus iglesias sus pastores, pónganlo a prueba, como Pablo les decía, no, o sea, escudriñalas. Nadie como pastor, como maestro es inerrante y es por eso que es necesario tener ese cuidado de todos, ¿ok? Y si sus pastores están haciendo buen trabajo, pues agradecerles, porque esto, como ya vimos, es todo lo que su pastor hace o debería de hacer para la prédica que les da cada domingo. Entonces, si lo hace, gloria a Dios por esos pastores fieles, y si no lo hace, uno, hay que exhortarlos en amor. Oye, pastor, pues mira, ¿qué está pasando? Pues vamos a estudiar, le pagamos un curso o vamos a ver qué podemos hacer, porque en la medida que usted entienda mejor nos va a poder pastorear mejor. Y si es muy arrogante, no, yo no necesito, un indicativo muy fuerte de que muy probablemente no es una iglesia verdadera, ¿ok? Entonces eso les dejo siempre, ¿no? Hay que agradecer por los pastores que son fieles y también hay que pintar la raya de los pastores que son falsos maestros, ¿ok? Y eso nos los da pues una correcta exposición de la palabra, ¿ok? Entonces aquí les puse al final, ¿no? Recuerda, ahí, antes de observar el texto, o sea, de observar, de yo irme a Mateo 2 del 1 al 12, tengo que ver quiénes están en la historia, qué está pasando en ese momento histórico,
¿Qué información necesito investigar, no suponer? ¿Qué no entiendo todavía? ¿Ok? Y aquí hacemos, ¿lo puedo resolver de acuerdo a mi conocimiento? Sí, ok, investigo. O no, me está desviando. Entonces, suelto. ¿Por qué? Porque ahorita no voy a entender el grande misterio del tercer milenio, que es muchos cientos mil personas antes que nosotros con mayor información no pudieron resolver. Me voy a desviar, pero si es posible yo a través de una investigación sencilla, que les digo, esto aunque ustedes no lo crean es sencillo, lo puedo resolver, gloria a Dios que puedo crecer en conocimiento. Si no, ahorita no voy a saber si los demonios estaban ahí en el milagro de no sé qué, quién resucitó. No, me estoy desviando, ¿ok? Entonces, el contexto no se adivina, se investiga, ¿ok? Entonces, yo ya sé si alguien tiene un buen o mal estudio, prédica, devocional, en la medida que haga este trabajo previo de investigación. Si no lo tiene, muy probable que esté errado. Si no, el Espíritu Santo es grande y nos cuida de tanto error. Pero casi 100% probable que va a estar mal. Entonces, el contexto será importante. ¿Ustedes qué creen? Entonces, si creen que sí es importante, hay que prestar más atención a la forma en la que hacemos nuestro contexto. Si no, hay que volver a cursar el curso para entender que sí es importante. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros tenemos el desarrollo paso a paso. Traté de hacerlo lo más lento posible porque yo sé que podríamos extendernos más, porque sí sé que cuando estamos en las clases presenciales casi le desmenuzamos para que todas entendamos, pero esta, como es una clase que va a quedar grabada, traté de tocar varios puntos, pero tratando de ser específica. No les desarrollé yo todo el contexto, ¿ok? Eso les va a quedar de tarea, tanto para los del grupo A como para los demás que van a seguir en el curso. Yo quiero ver su contexto desarrollado, acuérdense, desarrollado, y el desarrollo no es en una oración, ¿ok? Para que no me vengan con que es una oración, no, desarróllalo, ¿ok? Así vamos a practicar nuestra caligrafía y todo. Quiero ver su contexto desarrollado a través de estas preguntas. Y recuerden, si algo no pudieron resolver, todavía no saben muy bien qué onda, de dónde sacarlo, quiere decir que quedaron preguntas todavía de la parte 1 o de la parte 2, específicamente de la parte 1, porque en la parte 1 vimos de dónde se sacan todas estas herramientas para tener nuestro contexto. Entonces, si yo no sé todavía de dónde, en dónde sacar este contexto, no se preocupen. Qué bueno que nos estamos dando cuenta en la guía número 3 y así podemos resolver esa duda antes de continuar presuponiendo, deduciendo no, ¿ok? Las dudas son buenas porque las podemos resolver y lo podemos ahora hacer de una manera más adecuada, ¿ok? Entonces, de tarea les va a quedar, y qué bueno que fíjese, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, para desarrollar, ¿ok? Desarrollar su contexto de esta manera, ¿ok? Y van a ver que la observación, la interpretación y la aplicación va a ser muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Porque van a estar ahí casi como si pudiéramos teletransportarnos a través de una película o no sé, y estar ahí. Vamos a entender muy bien todo lo que está pasando en este pasaje en específico. Entonces, ahora me creen porque les digo que yo creo que va a ser un poquito difícil, no imposible, pero difícil, que estudiemos Mateo en un año. Yo creo que nos vamos a tomar más tiempo, porque esto es lo que tenemos que hacer para cada